Hola, muy buenas y bienvenidos a la previa número 38. ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa, Pedro? Un día más en la previa, buenas tardes. ¿Y cómo estás controlando los nervios? Que sé que hoy estás tensito. Sí, hoy es día especial para la previa. La verdad es que llevamos muchos meses detrás de esta entrevista y, y cuando estaba haciendo la entrevista me daba cuenta de todo el camino que hemos recorrido en la previa, porque no es ni el primer jugador de baloncesto, ni el primer base alero, ni el primer entrenador, ni el primer italiano, ni el primer Andrea. O sea que se nos está yendo de las manos esto, David. Bueno, yo creo que además va a ser una entrevista muy especial, sobre todo para la afición del CB Granada y no la afición joven actual, sino para la vieja escuela. Y bueno, con muchas ganas de hablar con él. Y que te dejo que le des paso. Hoy Perfecto. hablamos con... Hoy hablamos con Andrea Pecile. Bienvenido a la previa, Andrea. Gracias por venir. Encantado, gracias, muchísimas gracias por vuestra invitación. Gracias por hacer este hueco entre entrenamientos partidos. Ya sabemos que no es fácil. Y hijos, o sea Hijos. que eso es Hijos. la... A la gente que no lo sepa, Sepa. Andrea está en un podcast sobre la paternidad también. Hoy hemos visto el Sí, episodio es número verdad, 1. O sea que la exacto. gente que quiera hablar un poquito más de este tema, Andrea está en un podcast esta semana sobre ese tema. O sea que seguidlo también en las redes porque le está dando mucha Sí, publicidad. es Papis en Pijama con Graham, que es un tío muy apañado, le encantan esas cosas y me pidió de hablar sobre el tema de ser padres y de todas las aventuras que te acompañan siendo padres y la verdad es que ha salido muy divertido y entonces creo que habrá más capítulos. No sé si habrá más hijos, con dos ya vamos bien, pero capítulos del podcast sí. De hecho, aprovechamos para darte la enhorabuena porque por el nacimiento reciente, ¿no? Del segundo. Sí, Así que ya tienes experiencia para hablar en el podcast bastante. esto sí. La verdad es que lo que me da muchísima ilusión es que yo soy de Trieste, que es una ciudad al lado de la frontera con Eslovenia, al nordeste de Italia, y mi mujer es de ahí, y nuestro hijo Liam, que tiene 3 añitos, nació en Trieste, pero Emma, que tiene 4 meses, nació en Granada, entonces granadina, y me da mucha ilusión porque es una conexión entre dos, ¿sabes? Dos partes de mi vida donde está claro que donde yo nací tengo muchísimo recuerdo y he vivido 17, 19 años de mi vida, pero luego el lugar donde más he vivido, es que serán 7, 8 años, es Granada. Entonces tener a Emma que nació en Granada es algo estupendo. Para aquellos que cometan el sacrilegio de no conocer a Andrea Pechile, Pedro, adelante. Sí, pues Andrea o Andrea Sunshine Pesile, haciendo, es una de las poquitas cosas que yo no sabía. Una de mis películas favoritas, Los Titanes, y en Los Titanes una Muy película de bien. fútbol americano, que nosotros tenemos aquí el balón de... Aquí el balón de fútbol americano y la camiseta de fútbol americano detrás mía. Hay un jugador que viene con su padre militar de California y para jugar de quarterback, que no es el quarterback titular, al que le llaman Sunshine. Y he visto Correcto. que un entrenador tuyo te puso ese mote por la melena tan característica tuya de tus años iniciales. Correcto, fue Joseph Blair, que era un compañero mío. Este señor ahora es asistente en los Washington Wizards y él era nuestro pivot. No ha jugado en España, jugó en Turquía, jugó una buenísima carrera en Europa. Y yo en aquella época era el chico de los blockbusters, o sea, tenía que ir al blockbuster a alquilar los VHS para cuando viajábamos en el autobús.
Y está claro que había cosas a favor, que era que yo podía elegir, pero también era difícil elegir cada semana, ¿sabes? 4 o 5 buenas películas. Entonces, cuando llevaba una que era mala, todo el mundo me gritaba, o demás no me pagaban, o sea que la tarjeta del Blockbuster era la mía. Entonces, si la peli era buena, me devolvían 1 eurillo, 2 eurillos. Si no, no, entonces me la pagaba yo. Bueno, pero eso era nada. Y Joseph me puso este apodo, que aquí sería Solete, en Solete. la peli era Solete, pero Sunshine, y cuando ¿sabes? Te encuentran un apodo que se te pega, es algo de verdad que te lo vives en el alma. Y este apodo fue perfecto. Tuvo un montón más, ¿eh? Antes. Ujú. Me llamaban obviamente Pech, que era como Pechile, entonces Pech, o California, que me gustaba mucho, y desde ahí ve que nos hemos evolucionado a Sunshine, ahí nos hemos pegado a Sunshine, y luego ya hemos, ¿no? El sol El dibujé solecito. entonces, Como ya ha dicho Andrea, él viene del Trieste, que es una regioncita que hay al lado de Eslovenia en el noreste de Italia. Y bueno, es uno de los héroes de los años dorados del Covirán Granada. Y héroe tanto de ascenso con la serie contra Zaragoza, como después hablaremos un poquito de ese partido con Pop Mensabonsu contra el Tau, que también estaba en la pista Andrea, o claro, sea, héroe de ascenso y héroe de permanencia. Y en la actualidad, pues es entrenador asistente junto a Pablo Pini y su cuerpo técnico en Covirán Granada, en el proyecto tan ilusionante que ha devuelto a Granada a la ACB. Y bueno, terminó su carrera en su tierra, en el Palacanestro Trieste, y en esos años yo te vi jugar en el Trieste. O sea ¿de que verdad? sí, te vi. Ahora llegaremos un poquito más a desarrollar la historia, pero yo te vi jugar en la Liga, en la B, en la segunda liga Sí. de Italia, te vi jugar en Trieste. Y ahora, bueno, De, veremos un poquito más en qué condiciones y con quién. de Pero hecho, Bien, bien. hay alguna sorpresilla por ahí hay para alguna más adelante, sorpresilla por para ahí. Andrea. Chulísimo. Pero bueno, vamos a empezar un poco por tu vida un poco personal. ¿Cómo es tu vida ahora en Granada? ¿Qué diferencias ves con la vida cuando eras jugador, con la vida ahora ya desde un punto de vista de padre además? ¿Cómo, cómo va la Bueno, vida en Granada con esta nueva incorporación al equipo técnico y además que tú lo has vivido en otra época de tu vida? ahora de momento te digo que me encanta lo que estoy haciendo y creo que la cosa que más ilusión me da es que encajaron bien algunas elecciones que hice en mi vida para llevarme ahora a ese momento, ¿sabes? Yo antes o sea, no tuve hijos cuando era muy joven, no encontré la justa pareja, entonces, sabes, cuando eres deportista puede pasar que desde muy joven te formas una familia que luego viaja contigo, te anima y a lo mejor tú te ya le llevas en todos los lugares donde juegas, o suele pasar justo al revés. Entonces, cuando estás para acabar tu carrera deportiva o tu faceta de jugador, a lo mejor empieza la vida común, la vida normal. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Entonces, por eso la elección de ir a jugar a Trieste, la última etapa de mi carrera, era para que la gente de Trieste me diera a jugar, porque de verdad yo me fui con 17 años y luego tuve eh, distintos éxitos en distintas ciudades, pero nunca me vio jugar la gente de Trieste. Y entonces me daba mucha cosa ir ahí a enseñarle qué tipo de jugador y persona era antes de retirarme. Y luego pasó que un patrocinador muy, muy grande llegó y cuando yo fiché por Trieste no teníamos ni el patrocinio como principal en las camisetas y estábamos, digamos, a mitad, nuestro objetivo era salvarnos en Trieste y a lo mejor con un proyecto joven desarrollar algunos perfiles jóvenes. Desde ahí, en un año y medio, cambió radicalmente. Perdimos la final contra la Virtus de Bolonia 3-0 para ascender
pero le tumbamos a la Fortitudo, que había hecho un equipazo para ascender y todavía están en segunda ahí peleando. Y me propusieron de quitarme la zapatilla de, ¿sabes?, de baloncesto y empezar una carrera que no se sabía bien cuál, pero alrededor del baloncesto. Y ahí yo me la tomé con muchísima curiosidad y como siempre serenidad, obviamente. Y nada, y empecé esto. Entonces, 2 años de director deportivo de categoría juvenil, luego me saqué el título y hice 2 años el jefe de cantera entrenando el sub-19 y desarrollé todo el tema de los entrenamientos individuales para el desarrollo del jugador. Me saqué un curso de la FIBA para mentor, para curar también las facetas que, que están alrededor de un jugador profesional, que puede ser tener, sabes, toda la experiencia de 20 años que tengo yo de profesional, pero cómo lo puedo encajar y encuadrar para ayudar el desarrollo de jugadores jóvenes o simplemente jugadores profesionales. Y ahora, después de 2 años de Granada, me han ofrecido ser parte del cuerpo técnico del primer equipo y la verdad es que para mí es maravilloso porque el nivel es altísimo y el poder entrenar a gente individualmente como Jacob Willy, Cheatham, Kramer o todos, ¿sabes? Son todos individuos distintos que han hecho algo distinto y cada uno tiene su idea y su ambición y de verdad que te da muchísima ilusión, aparte de todo el tema, obviamente, de trabajo, de cuerpo técnico que hacemos todos juntos para conseguir victoria y mantenernos otro año más en la CB. Pues nosotros, sin saberlo desde fuera, se nota esa cercanía tuya con los jugadores de los tiempos muertos y ese uno a uno. De hecho, en el vídeo que sacaron este fin de semana con Will Barton se te veía a ti ya entrenando con él el domingo. ¿Qué significa en Granada, en un cuerpo técnico tan que es un puño, que llevan todos juntos desde que tienen 20 años casi? ¿Qué significa entrar desde fuera con el acicate de ser el único que ha sido un jugador de baloncesto de élite dentro del cuerpo técnico? ¿Cómo es esa llegada a un cuerpo técnico tan consolidado y ser el único que tiene ese perfil de jugador profesional? Yo creo que es algo que, que Pablo hizo de manera muy natural. Yo llegué hace 3 años, la primera a disposición del club, y mi primer año era asistente del equipo junior y hacía tecnificación individual con un grupo de chicas y un grupo de chicos de la cantera. Y luego el año después fui entrenador del junior. Seguimos con algunos trabajos individuales, pero cuando vino Caicedo se abrió, ¿sabes? Yo creo que el club necesitaba un perfil más adecuado para quitarle trabajo a los que estaban ahí ya haciendo sus cosas y darle una posible evolución a Caicedo, que era alguien que venía del Barcelona y es claro que era un perfil que nos interesaba trabajase mucho a nivel individual. Entonces ahí yo creo que Pablo vio que podía efectivamente dar al cuerpo técnico y desde ahí el paso siguiente fue acercarme totalmente al cuerpo técnico y curar esa parte individual. A mí estoy de verdad muy agradecido porque me siento a gusto y algunas veces el ser un jugador profesional que ha tenido un montón de experiencias eh, puede pesar, ¿sabes? Cuando te enfrentas a otros que todavía no lo han tenido. Pero yo creo que de la manera que nosotros trabajamos, esto no pesa, es simplemente algo más. O sea, y yo tampoco voy a, ¿sabes?, a decir lo he visto todo, porque nunca lo has visto todo.
Y me encanta cuando Pablo o Sam o Arturo sueltan historias, ¿sabes? De cuando estaban, yo qué sé, entrenando en EVA o ahí todavía, como has dicho tú, ese grupo es muy, muy unido. Y entonces estas historias son casi leyendas. Y yo digo siempre que para mí deberían sacar una serie en Netflix, porque si tú piensas a, en 11 años, ¿de dónde han empezado? O sea, Pablo entrenando a, ¿sabes? A una, no sé si se dice correcto, pero es como una pandilla de amigos que Mm. desde el Veleta seguimos ahí el miércoles, bueno, cuando hay tiempo, a hacer una pachanga y entrenando a su hermano, entrenando, ¿sabes? Y poco a poco creciendo. O sea, Pablo venía a ver, entrenaba después que yo. O sea, nosotros entrenábamos con Granada y el equipo de Pablo entrenaba en 2006-2007, cuando era ahí, y él se quedaba a ver en nuestros entrenos. Entonces, esta conexión de verdad es muy divertida, es muy chula también de contar y de vivir, porque te digo, yo estoy de verdad súper contento. Bueno, de hecho, has hablado de los entrenamientos individuales y en algún partido hemos visto alguna jugada en la que te habíamos reflejado, en concreto con Cristian Díaz, que hemos dicho, mira, esto lo han entrenado. Lo han entrenado. Sabes, la Pero, parte más difícil para mí de entrenar individualmente un jugador es curar también el aspecto eh, anímico suyo, porque está claro que no todos juegan los minutos que quieren, no todos están en las condiciones que quieren. O sea, yo muchísimas veces he jugado dolido y te llevas un golpe o entrena increíble toda la semana y luego, no sé, el sábado por la mañana pisas uno y te hace una media molestia y dices, pero ahora que jugamos, ¿sabes? Y entonces esta condición es algo que yo estoy muy atento y también desde el banquillo creo que al levantarme y decirle una o dos palabras que puede ser de ánimo o de ten cuidado en esto, o hemos trabajado en esto, no olvidarte, o controla la respiración o olvídate del error. Ya. Es algo que a un jugador le sirve. Yo te digo, siempre hago algo que me gustaría hubieran hecho conmigo. A nuestro, no es por crítica, es que no era así. Hace 20 años esos cuerpos técnicos no existían. Eh, y no es por comparar, porque está claro que todo el mundo evoluciona y no solo en el deporte, sino en la vida general. Pero mi primer año aquí en Granada, como habéis bien recordado vosotros en LEB, nosotros nos vendábamos en la oficina de Juanjo que estaba en La Chana. Y yo entrenando a las 9:30 de la mañana tenía que levantarme a las 7 para ir a La Chana sin pillar el atasco de las 7:30 clavado, porque tú ibas a las 7:30, te pillaba toda la mañana ahí y terrible. me vendaba ahí para volver a Palacio de Deporte a entrenar por la mañana vendado. O sea, luego evolucionamos y ya el año después de ACB tuvimos nuestro fisio siempre por la mañana ahí en el Palacio de Deporte, pero son pequeños detalles que ahora cuando lo contamos, yo que sé, cuando se lo cuento a Luis Costa, me dice, no, no puede ser. Era así, era así. Y yo te quería preguntar por una figura que tú mismo has mencionado, porque bueno, nosotros que empezamos este podcast como un hobby, porque al final nosotros nos vamos a un bar y hablamos de deportes y del Granada, y esto ha ido creciendo y hemos tenido la suerte de entrevistar a Petinian, a Thomas Brople, a James Ellison y a tu compañero Arturo, y una pregunta común con todo ello era sobre la figura de Pablo Pin. Y me resulta muy interesante tu opinión porque, claro, tú ahora estás en el equipo técnico como entrenador, pero claro, tú también has sido jugador. Entonces yo entiendo que cuando tú estabas de jugador habría cosas que no te gustaban de los entrenadores y cosas que sí, y ahora tú te ves en ese papel y además al lado de Pablo Pin, que bueno, en Granada se ha convertido ya en una leyenda, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu relación con Pablo? ¿Cómo ves el perfil de Pablo desde un punto de vista de cuando era jugador y ahora como compañero? A mí me hubiera gustado mucho ser entrenado por Pablo, porque le dedica muchísimo tiempo sobre el aspecto ofensivo del juego, a darle opciones a los jugadores de sacar todo el talento que tienen. Y este es un aspecto que mm, en mi época
se trabajaban menos esas opciones. O sea, yo recuerdo que nosotros, por ejemplo, jugando un simple, yo que sé, stagger y luego pick and roll, que puede ser nuestro 3 como lo jugamos ahora, la única opción que había era decir red si queríamos invertir la bola 2 veces, ¿sabes? Mm. Ahora mismo en el baloncesto moderno se hacen llamadas en estilo de fútbol americano, o sea, luego le menciona un twist, un pin down, un yo qué sé, eso, todo eso que en la misma jugada puedes saber 4 o 5 opciones, antes era algo que simplemente surgía por el talento de los jugadores y y ahora está un pelín más controlado porque estás más preparado de lo que hay de verdad en la cancha. Es difícil controlar todas facetas. Y Pablo sí que la verdad es que en esto está muy, muy atento y yo veo que es enorme o sea, el desarrollo que hizo él. O sea, estamos hablando de verdad. Para mí la única pregunta que hay que hacer es, en esa famosa serie Netflix, ¿quién es el actor que va a actuar de Pablo Pig? O Es sea, verdad un que joven Al Pacino, ¿sabe lo que te digo? Es sí, que es brutal, porque ahora se está enfrentando con, ¿sabes? Con, yo qué sé, Chus Mateo, entrenadores de la élite, Ivonne Navarro, o sea, entrenadores de de élite, élite. Mm. y, y yo, es que yo tengo todavía guardados los mensajes de cada vez que se ascendía, yo les enviaba a Oscar, nuestro presidente, la foto del balón del ascenso, que todavía, que yo lo tenía bajo de mi camiseta, yo estaba así con Aaron McGee que me Hostia, sujetaba, yo aquel balón lo tengo todavía en Trieste, y cada vez que ascendía le decía, mira que un día vamos a tener el balón de la CB, un día vamos a tener el balón, y en 11 años increíble. eso ha pasado. Sí, es absolutamente increíble y no podemos tener a Andreas sin hablar un poquito de tu fase de jugador. Yo, una de las cosas que me quedan más, de esas cositas que me he quedado con ganas de ver, es que creo que en los años buenos del Granada, estamos hablando de Borchar, estamos hablando de Nico Llanela, Hunter, Juan P. Gutiérrez, Jesús Fernández, Padgett, tú, que esa generación, tuvimos una vez un partido ahí contra el DKV Juventud en un momento dado para entrar, que esa generación no fuera ningún playoff, no fuera ninguna Copa del Rey, también era otro nivel, o al menos desde fuera parecía otro nivel, era una ACB potentísima. Siempre me pareció que siempre nos faltaba un poquito esas décimas posiciones y tal. ¿Cómo recuerda esos años con jugadores de una dimensión como podía ser Curtis Borchak, que era MVP, jornada sí, jornada también? Y bueno, tu dúo con Nico era uno de los dúos de base, uno o dos más potentes de la liga. ¿Cómo recuerdas esos años de Granada y qué visión tiene ahora desde la distancia? La visión que tuvo Sergio Valdomillos al ponerme al do con Nico creo que fue revolucionaria seguro por mi carrera, porque me encajó perfectamente en mi rol. O sea que yo pude desarrollar totalmente el talento que tenía alrededor de un compañero que diventó un amigo con cui compartíamos la lucha y la ilusión de no darnos por rendidos en ningún partido. O sea, nosotros íbamos a Málaga convencidos que podíamos ganarle y jugábamos con el Barça convencidos que podíamos ganarle. O sea, eso no había ninguna duda. Y de hecho, cuando Nico vivió bastante mal el tema de los últimos partidos de aquella vez que nos salvamos con con el partido del Tau No. Vitoria, con el de Pep Mensah-Bonsu, yo, sabes, estuvimos muy unidos para superar ese momento. Y cuando eres jugador pasan cosas y no te das cuenta de a lo mejor alrededor cuánto trabajo hay atrás. Tú has mencionado bien que nos faltaba siempre algo y yo tenía esta sensación, no entendía por qué un equipo como Bilbao, que peleaba como nosotros en la... O sea, yo deportivamente los odiaba porque lo hacían mejor que nosotros, porque ellos llegaron hasta la Euroliga. Sí. Y nosotros, ¿sabes? Nos hemos,
o sea, a la primera dificultad, que es que Ricky Rubio no mete un triple, perdimos aquel partido con Badalona, vamos a Menorca y se lesiona Curtis, y desde ahí nos supimos traer un pivote en condiciones para ayudarnos, Sí. y anímicamente fue muy duro. Para mí, uno de mis mayores éxitos no fueron tanto, no sé, los dos ligas que gané o la tripla en la bocina con la selección de Italia para la última medalla que la selección tuvo, sino el hecho de nunca haber descendido con ningún de los equipos y más o menos siempre hemos cumplido con el objetivo principal. O sea, las veces que he jugado para intentar ganar la liga, a lo mejor hemos llegado ahí cerca. Las finales de Copa Italia que he perdido, hemos perdido contra la Virtus, ¿sabes? De Mm. Bologna, de Ginóbili, Rigodò, o sea, lo puedo entender que lo perdimos, ¿sabes? Hemos llegado Sí. ahí, pero hemos competido. Y cuando hubo ocasiones de estar en equipo de medio bajo nivel, no me he rendido nunca y siempre he conseguido la permanencia. Que sea la última jornada o lo que sea, pero eso es algo de mi carrera que de verdad estoy muy orgulloso y creo por eso que también la gente tiene muy buenos recuerdos de cómo jugábamos, de cuánto le ponía yo en la cancha, porque era así, era jugar baloncesto, era disfrutar del juego y de la competición sin más. Justo acabas de mencionar los recuerdos de la afición y de la gente. ¿Ves diferencias en la afición aquí en Granada? Bueno, Granada ha sido una ciudad siempre con mucha cultura de baloncesto. Yo no soy de Granada y cuando me vine aquí a vivir me daba cuenta. Y quizás ves que ahora en Granada la afición, por decir de algún modo, es más agradecida o valora más lo que consigue el equipo después de haber tenido una trayectoria muy buena y de conseguir que el equipo desapareciera a nuevo volver a la ACB. Es decir, ¿ves que ahora se valora mucho más todo lo que se está consiguiendo? ¿Ves diferencias en la afición? Yo veo que el ambiente está como cuando teníamos nosotros 6.600 abonados y ahora estamos en el mismo número, aún más. Y la verdad es que Granada es un ambiente donde un jugador de verdad puede disfrutar del baloncesto sin tener la presión que puede tener en otros lugares. Aquí, hasta el punto te diría yo que en algunos casos sería mejor que Un la poquito más de gente, presión. un poco claro, un pelín más. Pero yo lo Eso, entiendo. debo decir que como aficionados lo hemos dicho nosotros alguna vez también. Pero, ¿sabes? Es esto que no es que exigir que la plantilla pelee siempre, es exigir que todo lo aporten al 100%, pero también tener esa ilusión de que sí le podemos ganar alguna vez al Madrid, ¿me entiendes? Sí que le hemos ganado al Barça, yo le he ganado al Valencia, le he ganado al Málaga, a Unicaja, claro que Justo. cuesta, Sí. pero yo creo que ahora estamos en este punto de inflexión donde hay que intentar salvarnos, obviamente, cuanto antes, pero decidir finalmente de ser adultos. ¿Sabes lo que te digo? Totalmente. Adulto significa quedarnos en la CB. Y no es al 12, al 11, al 8, no pasa nada, pero somos ACB. Y esto luego es algo que se construye pasito a pasito. Y es muy fácil caerse por atrás, porque por eso te digo que el Granada debe tener cuidado con eso, porque ese pasito va a costar muchísimo. Sí. Pero créeme que el ambiente y el trabajo, que no solo el cuerpo técnico, sino el cuerpo médico, el cuerpo, todo lo que están en la oficina, estamos en esto para seguir creciendo. Seguir creciendo es algo de verdad muy importante y recordamos que el nivel ACB es de los mejores de Europa. O sea, no es que estamos hablando de una liga donde Mm. hay dos equipos, o sea, no sé, la griega, vale, hay dos equipos, luego hay los otros dos que pelean por la tercer plazo, pero ya está, no hay, qué interesante puede ser, hay solo la Euroliga.
Sí. Estamos hablando del nivel ACB cuando un equipo como el Burgos ha ganado una competición europea, el año siguiente ha No, descendido, ¿no? Que y eso que quizás bajar, y nos que sirve para bajar, medir el nivel de aquí. claro, y que David, bajar ahora mismo no es bajar hace 10 años, que ahora mismo te vas a encontrar Efectivamente. con Unicaja, con los dos equipos de Burgos, con Valladolid, que ya vuelve Con a estar Unicaja no, con ahí, Estudiantes. con Estudiantes, perdón, con los dos equipos de Burgos, con Valladolid, que ya está otra vez ahí, el Lucentún, que ya está otra vez ahí, el Lleida, que ya está ahí, Fuenlabrada que Fuenlabrada, bueno, pues llevan. Fuenlabrada está un poquito más bajo, pero está el Betis, Guipúzcoa, que también ha tenido unos años manillos y ya está ahí otra vez. Que bajar al LEP no es ya ascensor. Que ascensor lo hace Andorra, porque Andorra tiene una plantilla de ACB en LEP, pero que bajar es un problema. Y yo soy un poquito más melómano que David, me gustan más los mitos. Sin faltarle el respeto a Lluís Costa y a Cristian Díaz. Para mí, los dos mejores parejas de bases que he visto en Granada son, por un lado, tú y Nico, que eso fue una época brutal, y en otro momento, tú con Nacho Ordín, que de hecho yo tengo la camiseta de Nacho Ordín. Y si tengo que buscar similitudes entre esas parejas y la actual, veo mucha sinergia también por el camino de ascender juntos de LEP a ACB, con Nacho Ordín en el rol de Lluís Costa, un jugador con muy buen toque de muy buenas manos, muy técnico y tal, y el jugador más de penetración y más eléctrico en ti y Cristian. Cuando tú ves esas parejas, piensa un poquito cuando lo estás viendo entrenar, esto me recuerda a Nacho y a mí, Ma- ah, o... Mira, ahora que lo dices, sí, en absoluto, y creo que es muy buena comparación. Y la verdad es que a lo mejor la diferencia que podía haber entre el desarrollo de esas dos parejas es que yo estaba un pelín más joven y todavía no me había desarrollado totalmente como jugador, cosa que yo creo que Cristian Díaz sí que se ha desarrollado. Yo tenía, digamos, más margen y por eso cuando yo me puse, o sea, yo llegué aquí en Granada con 23 años y cuando hablamos de la etapa de Nacho Ordín con 25 llevaba año y medio trabajando muy duro físicamente y pasé de pesar a 82 kilos a 87 y tenía una potencia que podía resistir al ACB. Mi primer año en ACB con Nacho iba muchísimo más al base que al do. Luego, cuando fui a jugar Euroliga en Siena y salió desde el Mundial, entonces hice un año de Euroliga, la etapa Mundial y los primeros 3 meses del campeonato italiano donde iba promediando 18 puntos y, sabes, me sentía súper fino. Y cuando volví con Nico, ahí encajé perfectamente del punto de vista físico y técnico y entonces he dado esta continuidad de rendimiento que creo que es la diferencia entre yo y Cristian. Mm, Mientras que obviamente luego el estilo de Nico se encajaba perfectamente con el mío. Entonces yo, no midiendo 1,96 como a lo mejor, no sé, o 1,94, como luego cuando yo me fui vino Jimmy Hunter, que es un Hunter. excelente jugador, pero era ya otro perfil de escolta. Yo era más pequeño, más para adentro, los dos con Nico no teníamos tanto un tiro increíble de fuera, pero creamos muchísimo para los demás y para nosotros. Y te digo, me gusta mucho esos que has recordado porque la verdad es que son dos perfiles que, bueno, Nico, sigo en contacto con él y con Nacho, de hecho, cuando acabamos nuestra etapa aquí en Granada, nos hemos encontrado en Lugo, que hemos Sí. compartido un par de meses ahí, y yo, de hecho, viviendo en su casa. O sea que, Bueno, Andrea, yo quería hacerte una pregunta que ya le hicimos a tu compañero Arturo, y es, ahora ya no desde un punto de vista de jugador, sino ya dentro de un perfil de entrenador, ¿cómo ves tu futuro? ¿Cuáles son, digamos, tus nuevos sueños, tus nuevas ambiciones en el perfil de entrenador? Porque Arturo sí que lo tenías muy claro y nos dijo que su sueño absoluto era poder entrenar en la NBA, ¿no? claro, Y y el mío es igual. O sea que como de jugador era jugar en la NBA, la ilusión es de
poder hacer ese trabajo en lo más alto, en el nivel más alto. Ahora mismo te digo que no tengo, o sea, de verdad estoy disfrutando de cada momento. No tengo Ujú. prisa de llegar ahí y hay algunas cosas que ahora son más, no son más importantes, pero van alrededor. Si antes la carrera de jugador era algo muy individual, Ujú. ahora mismo valoro muchísimo el tiempo que tengo con mi familia, el tiempo que le dedico a mis hijos, su desarrollo. Entonces, si ahora hablamos de sueños, te digo que mi sueño es que en el caso que Liam o Emma, bueno, Liam que ya tiene 30, entonces él llegará antes a decidir qué deporte hacer, me encantaría poderle ofrecer de desarrollarse en sitios chulos donde le pueden dar la posibilidad de estudiar y tener un buen ambiente para disfrutar del juego tanto como lo he tenido yo. Ujú. Si esto significa ir a América en 10, 15 años, no, 10, 12 años, me gustaría poderle dar esa oportunidad. Y si él no jugará baloncesto, también el sistema, yo te diría, educativo o la experiencia que se hacen entre los 16 después de la high school al college es algo que veo que puede ser muy interesante por el desarrollo de un joven. Ujú. Entonces te digo, vivir, yo me encanta San Diego, como es mi A mí también. tercera ciudad favorita, después Trieste, Granada y San Diego. Entonces ahí, ¿qué business se puede tener? El tema de la tecnificación individual está creciendo mucho. Sí, Abrir también, ahí ¿cómo se una, llama? ¿sabes? Raúl López, por ejemplo, Sí, está haciendo mucho eso a nivel, lo hizo incluso, fue el que llevó la tecnificación personal de Pau Gasol en Y su lo de vi en vuelta la a Ricky. serie, entender, y de Ricky, de lo entender vi. Y de Ricky. la vuelta de un jugador que ha sido todo. Yo recuerdo un documental que hicieron particularmente de eso con Pau, en el que le Ujú. decía, Claro, Pau, durante el COVID, tú que se Sí, cuando entrenaban vuelvas con... tienes que a pegarte la el primer vuelta de una tiro. de las lesiones de O sea, Pau, ¿no? y cuando iba a volver a Barcelona para retirarse, y decía, cuando vuelvas tienes que pegarte el primer tiro, entender la situación de un jugador de élite en su pico de forma, en su pico de su carrera, o al final, o entre las lesiones. Yo creo que en Estados Unidos esa figura del entrenador personal eh, es muy importante. De hecho, ahora había en redes pues, que Will Barton ha venido con alguien que le ayuda en el entrenamiento, en los pases, que está con él Sí, con vosotros y demás. Esa figura de tener alguien que te hace crecer y se ve. La gente que ve a la NBA, hay un señor pelo blanco canoso con Steve Curry que le lleva llevando el entrenamiento personal Ujú. desde que entró en la NBA. Y eso Ujú. al final, a mí me ha gustado mucho lo que habla, porque nosotros queríamos preguntarte de eso, pero como ya lo has cubierto, lo dejamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste? Tú has vivido en el Palacio una permanencia en la que tú estabas en un buen ángulo cuando Pops coge el rebote al tiro libre que fallamos, y has vivido también desde un buen ángulo la vuelta a lo que pasó el año pasado en ACB. Pero también en un último segundo en el Ejido, con tu selección, has metido un triple para ganar unos Juegos Mediterráneos. ¿Qué significa esos momentos desde el punto de vista del entrenador? Yo creo desde la distancia que como jugador tiene que ser mucho más. Pero alguien que lo ha vivido desde ambos ángulos, ¿cómo se vive más ese momento? no hay comparación entre las dos emociones, cuando lo juegas o cuando no te digo lo miras y ya está, porque está claro que el entrenador es parte activa de cómo se ha llegado en aquel momento, pero la verdad es que el tiro luego la pelota la tiras tú o la pasas tú o le das tú la hostia para coger el rebote, o sea que... Y el entrenador eso no lo puede hacer. Si lo puedes, digamos, mm, puede hacer las mejores cosas para que esto pase, para preparar todos a esos momentos em, de máxima esfuerzo, de máxima intensidad, de máxima como desgaste físico, mental y todo para llegar a ese objetivo. Y, y lo que luego, ¿sabes? Lo que luego se te queda es el después.
porque mientras que un jugador día después va y tira otra vez la pelota, ¿sabes? El entrenador para preparar otro partido, esperar aquellas emociones y todo, cuesta más, cuesta más. Yo creo que lo, la mejor virtud que tengo como persona siendo entrenador es esto de saber tolerar muy bien esta faceta de cuando no salen las cosas o no salen como la quisieras. Y, y entonces te preparas, buscas cosas, pero ¿sabes? Mi lema, está sereno siempre, Sí, este sí que no es solo un lema, es vivirlo. Y entonces, como sí. llevo muchísimos años viviéndolo, ya te puedo decir que esto se puede transmitir ahora de entrenador y sobre todo de entrenador ayudante, como tenemos cosas que está claro que no deben ser bajo el control de Pablo, porque Pablo tiene toda la unión de todas las dos cosas, pero es nuestro trabajo intentar que no se sobrecargue su estado mental durante los entrenos o durante, obviamente, el partido. Y por eso es muy importante saber cómo conectar con los jugadores y quitar algunas veces estrés o exigirle, por ejemplo, cuando van bajo un rendimiento físico. Algunas veces lo haces también porque no te das cuenta, ¿eh? No solo Mm. porque no llegas o porque no estás focalizado. Algunas veces es importante estar ahí y empujarle. Y tú me has dicho del sueño, ¿sabes? Eco, un sueño que me gustaría es que lo mismo que tengo relaciones que hice de jugador, me gustaría que la gente me apreciara. ¿Se dice así? Sí. Sí, perfecto. También, también como entrenador, ser parte del desarrollo, yo te diría, claro, de los jóvenes. Cuando entrenaba los sub-18 de Trieste, conseguimos que en 3 años, 5 chavales acabando cantera firmaran un contrato con el primer equipo. Y esto es algo muy grande porque hemos trabajado tanto que el primer equipo decidió invertir dinero y seguir en su desarrollo. Entonces eso me ha dado muchísima ilusión, ¿sabes? Y ahora mismo cuando veo que hay gente que me escribe para entrenar más, me escribe para pedirme qué hago en el verano, si puedo ir ahí a entrenarlo o ellos venir donde estoy yo para entrenarlo. Y también el curso de mentor. Me ha invitado FIBA a hablar como mentor al Mundial U17. Mm. Entonces iré a Estambul a dar una charla con otro mentor que ha participado de ese curso. Es algo que de verdad me da muchas cosas. Muy importante. Ahí, David tiene una última pregunta cuando yo Sí, termine esta, que es muy importante, pero quiero hacerte yo una pregunta que la quiero contextualizar un poquito. Yo, por mi trabajo profesional, he trabajado en muchos sitios, pero uno de los sitios que he tenido el lujo de trabajar es en Esgónico, que está a las afueras de Trieste. Sí. Y como parte de eso, pues he podido ver también el impacto que tú tienes en Trieste, donde, para la gente que no lo sepa, tú tienes todos los veranos, tienes un campus, que el que quiera verlo está en tu página web, pero aparte se publicita, en el que estás con los chicos del Trieste. Y como parte de esa experiencia, pues uno de mis compañeros del trabajo quería hacerte la última pregunta por mi parte. Entonces yo le voy a dejar a él que te la haga. A ver si puedo compartir. A ver si funciona. Ahí está. Aquí. Yo te lo pongo aquí. A ver si decidme si lo veis. Y cuando lo veáis le doy al play. sí, se ve. Oh, Rado! Ciao Petro, come sei? Tutto bene? Il mio amico Pedro e i ragazzi della Previa mi hanno chiesto di fare qualche domanda che farò rigorosamente in triestino, perché naturalmente il triestin è la lingua universale. Quindi caro Petro, come ti si trovi in Spagna? Cosa ti manca di Trieste in Spagna? E dopo naturalmente domanda numero 2, viceversa. Cosa secondo te manca a Trieste della Spagna?
E invece come ti trovi con la squadra? Come sei, Mulioni? Sven, ti si diverti? Difficile lavorare in un contesto totalmente diverso dall'Italia? Grazie Pech e come sempre sereni, sempre. Ciao. Oh, madre mía, ¿dónde has sacado eso? Grandísimo. Entonces, Rado es compañero mío en Qué muchos pequeño años. es el mundo, chicos. Y cuando le pedí que, al que no lo sepa, Rado es el speaker del club en Trieste y también conoce a Andrea. Y cuando le dije que estábamos en Las Vegas y le dije que iba a estar con Andrea, me dijo que no podía pasar sin mandarte una preguntita de cómo es la vida en Granada y cómo es la vida en Trieste y también decir qué pequeño es el mundo. Sí, y no sé si lo habéis pillado, pero me hizo la pregunta en nuestro dialecto trieste, que es triestino. muy parecido, Triestino. parecido al español. Cuando yo vino aquí por primera vez, muchísimos sonidos recordaban a mi dialecto, así que aprendí español bastante fácil. Y me preguntó dos cosas, cómo va la vida aquí, y creo que ya le hemos contestado que va muy bien. Me preguntó qué echo de menos de Trieste, que pueden ser algunos sabores de alguno típico plato de la comida, digamos así, o otra cosa que es el mar, debo decir la verdad. Es algo que también en mi etapa de jugador, siendo nacido en una ciudad de mar, los días libres me encantaba ir a ver el mar. Entonces ahora o acercarse a Málaga o a la playa de, yo qué sé, donde sea, al Muñécar, Salobreña, lo que sea. Eh, entonces esto sí, el mar. ¿Qué, qué hay? La otra diferencia entre lo que tengáis aquí en España respecto a lo de Italia o simplemente en Trieste son las estructuras. O sea que en Italia estamos bastante atrás como colegios, como escuela de baloncesto, como también espacios para el primer equipo. Estoy hablando que, por ejemplo, el Estadio de la Juventud, donde ahora estamos entrenando por las obras que hay en el Palacio esta semana, en Trieste no hay nada ni parecido, o sea, te lo olvidas. Y eso es algo que, la verdad, en una vida normal de niños, saber cuántos parques pueden tener, cuántas cosas fuera pueden tener el Parque de la Ciencia, piuttosto que los paseos, piuttosto te digo que los parques con Liam, que vamos a buscar todas los toboganes o los... que es algo que a Trieste no hay y que aquí sí disfrutamos. Bueno, para terminar, claro, aquí podemos hacerte preguntas de jugador y de entrenador y a todos los jugadores que han pasado por aquí le hemos hecho también las dos últimas mismas preguntas, que son ¿quién es el mejor jugador con el que has jugado y quién es el mejor jugador contra el que has jugado? Me gusta recordar el padre de Devin Booker, la superestrella de los Phoenix Suns. Yo jugué con Melvin Booker, que desde los 10, no, perdón, desde los 20 hasta los 22, o sea que en esa etapa donde yo jugaba de segundo base en Pesaro, y eran los años de Euroliga y donde yo creo que formé el espíritu competitivo, o sea, me di cuenta de qué necesitaba para estar a aquel nivel y como una esponja o sea, yo estaba pegado a él y le robaba todos los trucos, pero él me hizo de mentor porque de verdad me soltaba consejos, me decía, o sea, vio que tenía algo distinto de un joven, un típico no joven que simplemente o piensa de saberlo todo o no le importa tanto de saber o de tener la curiosidad de aprender más. Y entonces yo te digo él como compañero, pero es normal que en 20 años de jugador profesional hay muchísimos que a lo mejor no digo y se podrían enfadar. Aunque estoy tan bien físicamente que a cualquiera le ganaría uno contra uno, ¿vale? Así que no se quejen. Y en contra, yo te diría que todos los que estaban, que medían menos que yo y eran más rápido, me daban muchísima dificultad, porque era algo que era mi arma y que me la utilizaban en contra.
Entonces, para mí, uno de los más difíciles era el base Tyus Edney, que yo compartí algunos meses con Sevilla, pero defenderla era imposible, tío, porque jugaba increíblemente el pick and roll, jugaba, se metía para adentro, tenía tiro de fuera y jugaba con, yo qué sé, cuando en Italia, con Garbajosa, con Marcelo Nicola, o sea, era gente todo, que la metían en cualquier espacio, tiraban y la metían. Está claro que la experiencia luego, cuando he intentado acercarme a Wade, porque defenderle era otra cosa, pero compartía aquellos minutos en la cancha y, y esto creo que es la última anécdota que os cuento y que puede ser interesante, es aquel partido yo jugué solo 5 minutos contra Estados Unidos y intenté defender a Wade y a Chris Paul y Wade me dio la sensación de... Es como cuando, ¿sabes? Los Looney Tunes juegan con los Monsters por primera vez. Space Jam. Exacto. Solo que yo era Tweety Bird y no Michael Jordan. Y la sensación era de sentir una áurea distinta, algo que él, LeBron y no tanto Carmelo cuanto Dwight Howard en aquella época, era el 2006. Y la verdad era algo que era la primera vez que sentía. Y me aniquiló, o sea que es uno de los poquísimos partidos donde no hizo nada. No hice un rebote, no hice una pérdida, no hice una falta, o sea que el tiempo pasó y no hice nada. Y esto me dolió al no haber hecho nada. Tanto que el día después jugamos contra Puerto Rico, donde me enfrenté con Carlos Arroyo, que era muchísimo más importante por Puerto Rico que no Wade por Estados Unidos, porque Claro. tenía otra 11 estrella. Hice un último cuarto buenísimo contra él, donde le metí 7 puntos seguidos y 3 asistencias y ganamos el partido de 2 puntos, como para sacar y soltar toda la rabia que tenía del día anterior de no haber hecho nada contra, ¿sabes? Wade y LeBron. Entonces yo creo que esto puede bien una buena anécdota para cuando nos sentimos que, sabes, que no podemos algunas cosas, algunos momentos hay que reaccionar. No es tanto cuando en aquel momento no puedes, sino cómo reaccionas. Y ahí va la historia de Sunshine contra Wade, que me metió 32. Bueno, Yo no creo está que en mal. aquel 5 minutos, claro, en aquellos 5 minutos lo metió solo 3 o 4. Es brutal. Pero Melo nos metió otro paliza, nos metió 30 y pico también él. O sea que fue... No está nada mal para terminar. No, pues Andrea, no creo que haya mejor forma. Yo quiero terminar la entrevista diciéndole a la gente que vaya a Italia, a Roma, a Milán, que no dejen de ir al Trieste, pueden volar a Venecia o pueden volar a Ljubljana y disfrutar de una zona en la que si cruza a Eslovenia es precioso, una de las joyas de la corona en Europa, y esa plaza de Trieste con el mar de fondo Piazza Unità. es una de las cosas que merece la pena ver y que no tienen ese turismo. A mí me gustaba más cuando iba los domingos, porque no íbamos a la playa, a los bares que había en la carreterilla para la playa, que eso, los domingos ahí eran peligrosos cuando el lunes teníamos que ir a trabajar, pero es una zona espectacular de Italia y que todo aquel que pueda que vaya, y si ya podéis enganchar, cruzar a Eslovenia, pues eso que os lleváis también. Y por nuestra parte, Andrea, nosotros te hemos visto, sobre todo yo, como un ídolo de esos años de dorados del CB Granada. Hemos tardado para poder cerrar la entrevista, pero todo lo bueno que se me hace esperar. Y desde nuestro punto, muchísima suerte en lo que queda de temporada. Gracias. Nos veremos Muchas por el gracias. Palacio seguro. Contagia Bueno, ese nos veremos gen el sábado. de superación al equipo, porque yo creo que esas palabras que tú has utilizado, yo lo he dicho muchas veces con David, tenemos que llegar a esa madurez como club y que estoy seguro que la vamos a conseguir. Y nada, por nuestra parte, muchísimas gracias por haber venido a la previa, muchísimas gracias por pasar este ratito. Sabemos que con la familia, los entrenos y todo no es fácil, pero Ha sido un placer. que vaya todo muy bien, mucha suerte en lo que queda de temporada. Y Disfruta estar sereno el campus. siempre. Estar sereno siempre. Sí, sí, Gracias mille. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Chao, 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 chao.